Voy a presentar esta noche a mi compañera Fabiola Ferronato, que nos va a traer un tema interesantísimo. Entre tantas cosas que hemos aprendido o que se han desarrollado a partir de la pandemia de coronavirus, hoy vamos a conocer un nuevo implemento. No es nuevo, pero nosotros vamos a conocer en detalle. Hola, Fabi. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Cuénteme de qué se trata. Bueno, yo para contarle prefiero mostrarle a la gente una foto, ¿eh? Vamos a compartir esta foto entonces, porque creo que un poco, como decía Germán, no son nuevos, pero se hicieron conocidos entonces a partir de Sergio Lapegüe, con quien hablamos la semana pasada, internado y mostrando el uso de este casco. ¿Qué es esto, Fabi? Este casco es un casco para ventilación no invasiva. Digamos que es un paso previo antes de llegar a terapia. Cuando la nariguera, algunos métodos comunes para suministrar oxígeno no son suficientes y hay muchas personas que tienen indicación para terapia intensiva, se prueba con el casco antes. Si el casco da resultado, no llegan a terapia, por lo cual es muy interesante. Pero bueno, después de haberse hecho conocido a partir del tema de Sergio Lapegüe, de una historia de un joven... Sí. Esa historia es muy interesante también, ¿no? Un joven que falleció su papá al haber ingresado a terapia intensiva y al haber sido intubado, se enferma su madre, iba por el mismo camino la mamá y él dijo no, yo no quiero que la intuben a mi mamá. Y se había enterado aparentemente por lo de Lapegüe del casco, llegó hasta la fábrica, juntó plata con sus amigos y si bien había conseguido la mitad de dinero, fue a comprar el casco y dijo yo quiero que mi mamá utilice esto, y realmente, bueno, se salvó. Así es que la verdad es que a partir de estas historias se hizo un poco más conocido algo que es de muchísima utilidad y que debería haber en todos lados. Está claramente demostrado que ha sido de mucha utilidad, que ha bajado el consumo de respiradores, como ese paso intermedio, y que ojalá pueda ser más masivo. Usted me va a contar y me va a presentar quién es su desarrollador. Exacto, a partir de una experiencia que la va a contar él mismo, que han sufrido en persona, en un entorno íntimo, este casco que se conocía desde Italia, pero que al principio de la pandemia no podía llegar, hoy está en nuestro país desarrollado por la empresa Ecleris y su director, el doctor Marcos Ledesma, nos cuenta absolutamente todo. Doctor Marcos Ledesma, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por llamarme, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito las características de este casco, cómo se utiliza sobre todo y para qué sirve, ¿no? Bueno, estos, digamos, son distintas maneras de suministrar oxígeno a los pacientes. Los pacientes que cursan con esta enfermedad COVID agravada, cuando empiezan con la neumonía, normalmente empiezan a tener necesidad de que se les suministre oxígeno. El oxígeno se puede suministrar de varias maneras, de maneras muy sencillas, como llegar al sanatorio y que a un paciente le pongan una bigotera o una mascarita, pero a algunos pacientes que los pulmones se le complican un poco más y se empiezan a llenar de líquido, esos pacientes empiezan a tener saturación baja de oxígeno en la sangre, empiezan a tener aumento de agitación, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, y también agotamiento, porque usan otros músculos que normalmente no usamos para respirar y se empiezan a agotar. A esos pacientes hay que suministrarles oxígeno de manera más potente. Para esto existen básicamente dos alternativas, que se llaman ventilación mecánica no invasiva, que son las cánulas nasales de alto flujo o los cascos de ventilación, como el helmet que usó el periodista. Lo que tiene esto es que el aire, el oxígeno dentro de esa escafandra está a muy alta presión. Entonces le ayuda a inflar los pulmones, le ayuda a vaciar de líquido esos pulmones y le ayuda a respirar y le alivia esa sensación de ahogo que tiene. Esos cascos se usan, digamos, se hacen pruebas con los pacientes que están en estas condiciones, normalmente durante 2 horas, 1 hora, 4 horas máximo, y si el paciente responde, se le deja con el casco varios días, como pasó en el caso este, y si el paciente no responde, bueno, ese paciente va a terapia intensiva. Pero digamos que es una alternativa muy importante que hace que muchos pacientes, estamos con estadísticas hoy en día de entre 2 y 3 de cada 4 pacientes tratados tempranamente con esta tecnología,
se salvan de ir a la terapia intensiva, ¿no? Pero eso es altísimo, doctor, y es muy importante porque un paciente que no va a terapia intensiva implica un costo muchísimo menor, también un riesgo menor, ¿no?, de no ser entubado, y también alivianar el sistema en cuanto a los médicos que requiere o a los profesionales que requieren una terapia. Sí, absolutamente, todas esas cosas. Primero, cuando empezó esta enfermedad, se consideraba que al paciente había que enviarlo a terapia lo antes posible para salvarle la vida, porque se le colapsaban los pulmones, se complicaba y había que llevarlo a terapia. Hoy en día es un consenso mundial de que el paciente, la terapia tiene que ser el último recurso. Y por supuesto tiene que ser tomado a tiempo, no quiero que se confunda este concepto, sino que el paciente que tiene los síntomas y los signos que los médicos determinan que está grave y tiene que ir a terapia, tiene que ir a terapia. Pero sí, evidentemente hay una enorme cantidad de pacientes, cada vez más, que se evitan la terapia con estas tecnologías. Y el tema de los costos, ni que hablar, un día de terapia intensiva cuesta 100.000 pesos. Un día el paciente está en terapia 2, 3, 4 semanas, con lo cual el costo para el sistema es altísimo. Y por otro lado, lo que decías del tema de los médicos es muy importante. ¿Por qué? Porque estos pacientes con estos cascos, al no estar en terapia, no están siendo tratados por el personal tan especializado de terapia. Ni los médicos de terapia, ni los kinesiólogos de terapia, ni las enfermeras de terapia, que son 3 recursos escasos. En estos casos el paciente lo trata un médico, por supuesto, clínico, neumonólogo, cardiólogo, pero un médico no formado en terapia, y también kinesiólogos y enfermeros que se capacitan muy rápido. Nosotros tenemos, digamos, dentro de la estructura de médicos que nos han ayudado con esto, que han sido geniales, médicos de distintos hospitales que han estado en el frente de esta pandemia entrenando y capacitando médicos, enfermeras y kinesiólogos de todos los rincones del país para que puedan usar estas tecnologías con éxito en sus hospitales, ¿no? Claro, nosotros en la provincia de Santa Fe estamos sin camas y esto realmente es un recurso muy interesante y muy útil, sencillo por lo que usted dice, que aparentemente le permite también al paciente una vida normal entre comillas, digo, al no estar en terapia, y por otro lado, bueno, esta simplicidad y el riesgo menor, ¿no? ¿Un paciente ambulatorio también lo puede utilizar o tiene que estar internado? No, el único caso que se utilizaría sería para un traslado. Supongamos que tenemos que llevar a un paciente que está en bastante mal estado y no tenemos una cama de terapia acorde en la ciudad o en el pueblo. Bueno, lo podemos trasladar conectado con un casco y un tubo de oxígeno en la ambulancia o en un helicóptero eventualmente, pero no es para ambulatorio, no es para la casa. Y otra vez, siempre nosotros tenemos que, en todo caso, hablar con los médicos que están tratando a nuestro familiar y sugerirles, en todo caso, que usen una tecnología de ventilación mecánica no invasiva, a ver si es posible antes de que el paciente vaya a terapia, pero siempre de acuerdo con los médicos, ¿no? Ellos son los que tienen que tomar la decisión de cuál es la terapia que hay que usar, ¿no? Bien, ¿y cuántos hay en el país en este momento? Y por otro lado, ¿cómo se hace para acceder a ellos? Yo estuve preguntando, por ejemplo, en el hospital o en determinados centros, aquí no hay. Entonces, si yo quisiera que un familiar mío, para poner un ejemplo concreto, accediera a esto, ¿puedo ir y comprarlo yo? ¿Qué costo tiene? ¿Cuántos hay en el país y cómo se acceden a ellos? Sí, nosotros en el país tenemos al día de hoy cerca de 3.000 cascos funcionando y ya son más de 10.000 pacientes tratados y están distribuidos en muchos lugares. La provincia de Santa Fe compró, a través del gobierno, compraron una cantidad de cascos que, bueno, los han distribuido en los centros públicos. También hay en sanatorios privados en la provincia. Y bueno, acá lo que nosotros hemos tenido es mucha gente ha donado cascos en pequeñas ciudades o localidades que no tienen a veces la estructura sanitaria que uno pretende para esta enfermedad. La verdad que la solidaridad de la gente es importante. Pero bueno, si fuera el caso de que un paciente, un familiar de un paciente quiera adquirir un casco, nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, ecleris.com, y bueno, pueden comprarlo. Un casco
para un paciente usarlo puede costar 70.000 pesos aproximadamente. Pero otra vez, es algo para, digamos, para concertar con el médico tratante y con la institución tratante, porque hay que conectarlo a la central de oxígeno del hospital, tiene que estar el personal también capacitado para usarlo y para trabajarlo, y bueno, es una decisión que realmente tiene que pasar por la institución y por el médico, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Doctor, ¿qué capacidad de producción tienen? ¿Ustedes tienen stock en este momento? Sí, nosotros tenemos entrega inmediata y hay que considerar una cosa, que esta enfermedad, cuando empieza con los primeros síntomas, la neumonía normalmente aparece al 7º, 8º día. Sí. Digo porque hay pacientes que nos llaman por teléfono y dicen, no, porque empecé con COVID, me quiero comprar un casco. No, a ver, tenemos entrega inmediata, hay que esperar cómo evoluciona la enfermedad. Si empieza con alguna dificultad respiratoria, bueno, lo puede evaluar, pero realmente es una inversión importante. Persona que no tiene sentido, no es un termómetro para tener en la casa, ¿sí? Es algo que... Así que bueno, nosotros capacidad de producción es completamente flexible. Nosotros podemos fabricar más de 1.500 cascos por mes si fuera el caso, y no tenemos esa demanda ni la hemos tenido en los momentos más difíciles de la pandemia, así que estamos en condiciones de suplir las necesidades que existan, ¿no? Con los niveles hoy que hay de contagio, ¿no? ¿El casco es reutilizable, doctor? Sí, el casco se puede usar hasta con 5 pacientes, según lo que autorizó la Administración Nacional de Medicamentos, ¿no? La ANMAT, que nos aprobó el casco en julio. Hay algunas piezas que hay que cambiar entre paciente y paciente si lo comprase una institución. Por eso yo le dije el precio de lo que sería el casco comprado por un paciente particular. Claro. Cuando lo compran las instituciones, lo compran con toda una cantidad mayor de accesorios para poderlo usar en más pacientes. Entonces el costo se les va un poquito más alto. Por ahí pagan 100.000 pesos un casco para tenerlo para varios pacientes. Pero otra vez, es un casco que se puede usar en 5 pacientes, vale lo mismo que un día de terapia, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Cual, es interesante saber rentable, ¿no? cómo ustedes llegan a desarrollar este casco, doctor, porque este casco, digamos, se conoce a través de la experiencia que tuvieron en Italia, ¿no? ¿Y usted cómo llega a esto? ¿Cómo empieza la empresa a desarrollar este casco? Bueno, nosotros somos una fábrica de equipos médicos, ¿no? Sí. Hace 20 años. Con lo cual estamos en el ambiente. Cuando empezó la pandemia, nosotros somos muy curiosos, con los ingenieros que tenemos estamos todo el tiempo viendo cosas. Y una de las cosas que vimos, que nos llamó la atención, fue los cascos de Italia, que veíamos a la gente en las terapias que salían las fotos en los diarios con esas escafandras puestas. No sabíamos lo que eran. Pero bueno, tuvimos un accidente muy, muy complejo en la empresa porque mi socio se enfermó de esto. Casi al principio, fue uno de los primeros pacientes del país. Sin haber viajado, nada, se contagió en un ascensor, creo. Pero él se enfermó y estuvo muy, muy grave. Y bueno, antes de que lo intuben, porque terminó intubado como 3 semanas en terapia, él nos llamó por teléfono y nos dijo, yo vi esto en Italia. Y los pacientes estaban despiertos y no los intubaban y les ponían esto. Me dijo, ¿no me puedes conseguir uno? Y bueno, era imposible, no había, no se importaban, no existían. Si los querías traer de afuera tampoco había, porque estaba agotada la producción. Y dijimos, bueno, otro de nuestros colaboradores trabajó muchos años con cámaras hiperbáricas, que son unas cámaras hiperbáricas. Bueno, hay cámaras multiplaza que se sientan varios pacientes en la cámara y le ponen a cada uno un casco de estos para darles oxígeno. Pero no están preparados para tratar COVID, o sea, son cascos para otra cosa, pero el casco está. Entonces, bueno, entre un socio enfermo y el otro que conocía las cámaras hiperbáricas, decidimos agarrar estos cascos y transformarlos en cascos para COVID, que necesitan una cantidad de implementos y de modificaciones que las hicimos en tiempo récord. Los ingenieros de la empresa trabajaron a destajo, día, noche, sábado, domingos, y en 2 o 3 meses teníamos el casco y a los pocos días aprobado por la ANMAT. Y bueno, en la primera ola de la pandemia fue donde muchas provincias realmente, yo creo que salvaron cientos de vidas con esto, porque, qué sé yo, por decirle, provincias como Jujuy,
con una estructura sanitaria muy, muy débil, o Neuquén, o no sé. Bueno, compraron 200, 300 cascos y llenaron por todos los hospitales y bueno, no tenían camas de terapia, no tenían terapistas, no tenían enfermeras, ¿no? Y realmente en ese momento creo que se salvaron muchas vidas gracias a esto, ¿no? Bueno, es muy interesante y sobre todo darle difusión, ¿no? Porque si justamente esa es la función, evitar llegar a terapia intensiva, y los números y las estadísticas que ustedes nos están dando son realmente alentadoras, vale la pena, ¿no? La utilización de este casco. Sí, costó un poco de tiempo y trabajo, digamos, convencer a la comunidad médica, claro, porque cuando empezó la pandemia la indicación era terapia, intubación. Y así se hicieron los protocolos. Y también se hicieron los protocolos porque esto no existía en el país. Entonces, al no existir en el país, se establecieron protocolos de trabajo que no lo incluían. Ahora que está disponible, que está aprobado, que tenemos la estadística que tenemos y los resultados que tenemos, creemos que es una alternativa para los pacientes también de transitar la enfermedad de una manera más amigable. Es muy distinto estar en terapia intubado, bueno, uno no se da cuenta, está dormido, ¿no? Pero la familia es horroroso. Yo lo que viví con mi socio, que teníamos que esperar a las 2 de la tarde que nos llegara un parte médico, a mí, a la mujer de él, que somos, bueno, hermanos de la vida, diciéndonos si él vivía o no, es horrible. En cambio, con estos cascos el paciente está lúcido, despierto, interactuando con su familia, con el teléfono. Claro. Bueno, ustedes lo vieron con Sergio Lapegue, ¿no? Cómo se transita la enfermedad, un poco menos cruel, es una enfermedad muy cruel para la familia y para el paciente, sin duda. Doctor, quiero destacar la importancia de poder evitar, si se puede, por supuesto, ¿no?, la intubación. Y por eso le pregunto, ¿cuáles son los porcentajes de fallecimientos en una terapia en una persona intubada? Bueno, depende mucho de los centros, pero digamos, de los centros más sofisticados que yo escuché, la mortalidad no baja del 30%. Y llega al 70%. Bien. O sea, lo publicaron, me acuerdo, en un diario en Chipoleti, tenían 75% de mortalidad de terapia, ¿no? Bien. En el Hospital Fernández, en la capital, tienen un 30%. Bien. Y en ese rango está, pero digamos, es altísima. Y no solamente la mortalidad, es cómo queda el paciente. Mi socio pasó un año y sigue sin respirar bien. Tiene el 50% de sus pulmones destruidos. Claro. Perdió 20 kilos en la terapia. No podía caminar, no podía subir una escalera. Es cierto. Y en este caso... No es bueno eso. Y en este caso ha habido pacientes que a lo mejor están 6-7 días con el casco, digo como para evaluar una posibilidad intermedia, que están 6-7 días con el casco y luego se pueden ir de alta tranquilamente, ¿no? Mire, el asunto es, como yo le explicaba hoy, ante determinados síntomas el casco es una alternativa. Bien. Si el paciente responde, se sabe bastante rápido. No, es muy raro el caso de un paciente que está con el casco 4, 6, 7 días y de ahí va a terapia, no. El casco, digamos, o el paciente responde o no responde a la ventilación mecánica no invasiva en cuestión de horas. Si responde, queda. Y lo más probable es que le vaya bien. Si no responde, evidentemente, bueno, va a terapia. Pero es una decisión bastante rápida. Bien. La de ir o no a terapia con el casco. Doctor, felicitaciones por este desarrollo, ¿no? Cuántas empresas que a partir de esto que estamos viviendo o se reinventaron o readaptaron, ¿no?, un poco su función para poder también ayudar en esto que en definitiva es salvar vidas. Así es que gracias por este tiempo y por contarnos la experiencia de Cleris. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por ayudar a difundirlo. A veces si no fuera porque una persona famosa como este periodista pasara por esto, no hubiera tenido la difusión que lo tuvo. Y la verdad que les agradezco a ustedes, los medios, lo que hacen por ayudar a difundir. Gracias. Hasta pronto, doctor. ¿Hay stock disponible para entrega inmediata? Exactamente, sí, tienen. Para prestar atención como una alternativa más entre tantas que hay
para la atención, seguramente los profesionales lo saben. ¿En Sunchales hay cascos? No, no hay cascos. Yo hablé, bueno, con la gente de terapia, de la UTI, la unidad de terapia intensiva, indudablemente allí no hay porque ya es el último paso. Eso es una terapia intensiva y es el lugar donde los pacientes son intubados. Ahora en el hospital, que sería el paso previo, no hay cascos. El doctor me dice que el gobierno de la provincia de Santa Fe ha comprado, pero indudablemente no han llegado aquí. Es un costo relativamente bajo en relación a lo que sale una terapia intensiva, ¿no es cierto? Sí, claro. Mira, te voy a aclarar algo que justamente el doctor no lo dijo en la nota. El gobierno de Chile ha comprado una partida importantísima, teniendo en cuenta lo que se ahorran, ¿no? Si vos hablás, sobre todo, de 100.000 pesos, alrededor de 100.000 pesos por día, una persona en terapia intensiva, esto es menos costoso y puede utilizarse en más de un paciente. Pero por otro lado, el tema de evitar la intubación, con lo que esto representa en cuanto al porcentaje de personas que salen vivas o en todo caso sin secuelas, porque ese es otro tema, después de una intubación. Gracias por este testimonio y le invito para después, para compartir otro testimonio muy interesante. Aquí estaremos. Ya volvemos y hablamos con el senador del departamento de San Cristóbal, Felipe Micli.